más atentos ellos. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias por estar pendientes. Letras en directo ya conectados. Estamos online, estamos en la red y estamos ya listos. Está Gustavo García dentro de la librería, la Casa del Libro. Estamos en la Casa del Libro. Estamos en la Casa de Cervantes, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Como estuvimos haciendo bulla los últimos días, hoy tenemos acá a Gustavo García, que ya nos vamos a ir enterando cuáles son sus movimientos, en qué está muy metido. Pero antes, un par de avisitos dentro de todo el ambiente cultural nacional. El 21º Festival del Centro Histórico ha arrancado. Toda la semana que viene habrá una diversidad de actividades. Ya en estos momentos que me trasladaba yo para acá pude notar que hay grupos instalados en la Sexta Avenida. Hay una carpa con sonido alto en la plaza central y así diversidad de actividades. Hay que consultar, por ahí está el calendario de actividades. Pero también empieza el segundo Festival de Literatura Pulso Volcánico en la antigua Guatemala. Este Festival de Literatura estará del 24 de agosto al 6 de septiembre. El segundo Festival de Literatura Pulso Volcánico en Antigua Guatemala, del 24 de agosto al 6 de septiembre. ¿Qué habrá por ahí? Bueno, el festival va en homenaje a Margarita Carrera. Dentro del festival habrá música, ferias editoriales, lecturas de poesía, conversatorios, etc. Un saludo para Marcos Gutiérrez y Willy Posadas, quienes están moviendo ese segundo festival en Antigua Guatemala. Bien, Gustavo, te venís por acá, por favor. Gustavo García, a las rejas. Se me desapareció el compadre. Vamos a buscar algo por acá en lo que hace su aparición. No te me alejes mucho porque ya todo está acá organizado. Te agradezco por haber aceptado la invitación a venir a Letras en Directo, Tavo. ¿Viste? Sé que también es un esfuerzo moverte para acompañarnos acá. Vamos a empezar por conocer un par de datos tuyos, de tu biografía. Voy a empezar por la parte última de la biografía, donde tenemos obras publicadas tuyas, la Revista de Arte y Cultura. ¿Es la revista? Sí, así se llamó. Salió en los años 1997, 1998, pero antes de proceder a tan agradecida entrevista, pues quería darle mi saludo a la audiencia que en este momento nos permite estar en su casa, ya sea aquí en Guatemala o en el extranjero, sean amigos cercanos o conocidos. Pues que deseo que la tecnología, al igual que muchas cosas de la creación humana, depende de su uso. Y en este caso, el buen uso de la tecnología nos permite estar, pues que a nivel global, perfectamente alguien se puede conectar en la red de Pekín y estar en directo con nosotros, o en Alaska, o
en Buenos Aires. Y pues en este caso yo te agradezco que me hayas invitado y agradezco a la audiencia que me permitan estar con ustedes. Esta mañana para mí es muy satisfactorio y por supuesto, especialmente porque uno de los ejes centrales de mi vida es la literatura, las letras y los libros. Entonces, pues gracias. Y Bueno, adelante, empecemos. a raíz de ese tu comentario, yo también he estado pensando que, pues, no era tan consciente de lo que podamos estar haciendo a través de letras en directo. Es ese llegar a cualquier parte del mundo está significando de alguna manera que el escritor nacional está como en una vitrina, ¿verdad? De alguna manera, para que en otros países vayan conociendo a esos personajes y lo que están haciendo, ¿verdad? Es Claro. decir, yo le doy vuelta un poco a todo el trabajo mercadológico que hace el pulpo mexicano. Ya ves que nosotros tenemos una invasión mexicana Norteamericana y extraordinaria. mexicana. Ajá. Entonces nosotros, gracias a las redes sociales, que es una de las ventajas que tiene, ¿verdad? Pues nosotros entonces también podemos hacer esto. Y de hecho, hay muchos amigos en México que también nos ven a través de letras en directo, ahí en Argentina, ahí en Brasil, en La Maya, en El Gallito. Sí, eso me recuerda particularmente dos cosas. Un programa de este chileno, Escarmetá, que él producía para la televisión chilena y era precisamente un programa sobre obras y autores. Aunque tenía algunas cosas que enriquecían la entrevista, básicamente Escarmetá, Antonio Escarmetá, lo que hacía era entrevistar a los autores y comentar los libros. Y en ese sentido yo pienso que vos sos uno de los pioneros de una de las magníficas posibilidades que ofrecen las redes sociales con respecto de producir cosas desde nuestra realidad, desde nuestros autores y pues lo que hacemos con nuestras obras, que me parece magnífico. Yo precisamente por eso me encantó la idea, porque esto no lo podríamos hacer en los canales de televisión ni de los de la abierta ni de los por cable. ¿Por qué? Porque son programas que dicen no crean un gran rating y no tienen un gran sponsor y a partir de eso pues no crean muchas utilidades. Es que, entonces los cerramos. Ellos ¿verdad? solo piensan en ingresos. Utilidades, sí, claro. Utilidades. Bueno, vamos a avanzar, vamos a conocer de tu biografía. Tenemos también la publicación de Afilando el Sitio. El estilo. Afilando el Estilo. Es una antología de nuevos escritores que salió en el 97. El periódico El Tiempo de Amatique, en Izabal, en el 2003-2010. Es un periódico que estuviste dirigiendo. Sí, durante 10 años. 10 años. Excelente. Bueno, otra publicación, La Revolución y otras razones para pegarse un tiro. Así es. En el 2003. La pentadralida es... La pentadralida. Es que no tiene título, no tiene tilde. Pentadralida. Cuentos para niños, ¿verdad? En el 2006 y otra edición en el 2009 y una tercera edición en el 2013. Sí, Cuentos para niños. ¿Ha llegado a las escuelas de Izabal? Muchos colegios y escuelas de Izabal me han comprado ese libro. De hecho, algunas personas que lo han leído me han dicho de que es un libro muy a tono de los tiempos, porque son cuentos fantásticos ecológicos. Entonces, en este caso, las plantas toman la palabra. Y las plantas nos hablan a nosotros sobre qué está pasando en el medio, cómo lo estamos destruyendo y cómo de esa forma nosotros estamos realizando una entelequia, pues es un suicidio de la especie humana a mediano y largo plazo. Ok, bien.
Historia de los Juegos Magisteriales de Izabal en el 2012. ¿Cómo se pronuncia este? Ese es un poemario, ¿verdad? Calipunan Soul. Caliponan Soul, Ujú. que salió en el 2014 y una segunda edición en el 2016. 2016. Tañigui, que es el que nos convoca hoy. Sí, Acá claro. es una novela. Vamos a conversar de Tañigui. Salió en el 2016. Así es. Tañigui. Bueno, has colaborado en periódicos, revistas, etcétera. Bueno, es bastante. Has trabajado mucho, has escrito para diferentes medios y Lo hice para Códice, por ejemplo, con la gente del Pen Club. Lo he hecho para C4 con la revista de Richard Shaw. Alguna vez publiqué en otras revistas que de pronto aparecieron una vez y desaparecieron. Y he escrito alguna vez en una revista salvadoreña, en alguna revista chilena y pues, diversidad, sí, a bien, lo largo de los años. bien, sí. Toñito, saludos, Toñito. Gustavo Adolfo Bracamonte nos está enviando saludos. Saludos, Tocayo, dice. Saludos, Tocayo, qué buena onda verte y saber que estás acá con nosotros, porque la verdad es que, pues yo sé que vos sos uno de los aleros más cercanos de nuestro buen amigo Rómulo Mar, y además de eso sé que sos un amante de las letras y un difusor de la literatura, y eso pues me da mucha satisfacción, especialmente porque sé que es complicado hablar de literatura, de educación, de mejoramiento de la calidad humana en este país donde los indicadores son terribles. Entonces, cuando me enteré que vos hace un par de semanas estabas concluyendo el Festival de Letras de Chiquimula, al cual no pude asistir, pues me dio mucho gusto, especialmente porque se convocaron a institutos y colegios. Particularmente pienso yo que eso es uno de los elementos más importantes que hay que hacer. El día de ayer yo estuve en San Juan Ostuncalco y se convocó a un instituto y me pareció magnífico porque es la única forma como nosotros podemos incidir en esta sociedad de una forma positiva, transmitiendo el legado a las nuevas generaciones de la importancia de la palabra, de la importancia de la literatura y del valor de la poesía. Ok, mira, en tu biografía no me pusiste dónde naciste. Yo nací aquí en la ciudad capital de Guatemala. Para ser preciso, nací en el barrio San Antonio, en la zona 6. En esa época, algunas madres iban a hospitales, pero la mayor parte, pues se alentaba, decía mi abuelita, en su respectiva casa. Y bueno, ese fue el caso mío. Ajá. ¿Cuándo te fuiste para Izabal? Yo me fui para Izabal en el 2002. 2002. ¿Por qué te fuiste para Izabal? ¿De quién te fuiste huyendo? Pues considerando que vivo en Guatemala, casi que hay que... ¿Estás más tiempo en Izabal? Sí, no, por supuesto. Sí, ajá. Considerando que vivo en Guatemala, pues hay muchísimas razones para salir huyendo, ¿verdad? O sea, la delincuencia está así pesada, los asaltos en los autobuses, los taxistas son asaltantes aquí en la capital, le roban a uno así los carteristas y lo amedrantan los policías, el gobierno lo pone contra la pared, saca las tanquetas a la calle y como que si fuera un estado de sitio, más o menos manifiesto, ¿verdad? Que no lo están poniendo de ley ni es una cuestión de facto, pero sí hay muchas razones para salir huyendo de Guatemala, por lo menos de la capital. Ahora, en esa oportunidad yo no salí huyendo. Lo que pasa es que entonces estaba vinculado con la que fue mi esposa durante algunas décadas, María del Rosario Ruiz Castillo, y ella tuvo la oportunidad de ir a trabajar en el Ministerio Público de allá de Puerto Barrios. Entonces ya éramos pareja y pues tomó la decisión. No, ella también es de acá de Guatemala. Ella se fue en el 2001 y posteriormente yo le alcancé en el 2002. Y a partir de que me instalé allá, eso viene
a cuenta una anécdota muy importante, porque yo estoy acostumbrado a andar en el mundo de la pintura, en el mundo de la poesía, en el mundo del teatro, en el mundo de la música. Esas son las cosas que pienso yo que son las que me importan en la vida, ¿no? Probablemente a un banquero lo que le importe es hacer dinero, o probablemente a un militar lo que le importe es cuán lustradas tengan sus botas o cuántas pistolas tengan. Pero a mí lo que me importa es el arte. Y entonces llego y de alguna forma Puerto Barrios es un lugar árido para el arte y la cultura. De hecho, las personas o no lo entienden o no tienen ni siquiera la más remota idea de que pueda servir para algo. Y tanto autoridades como gente de a pie van por la vida precisamente considerando que eso es lo que menos significado tiene. Entonces, no hay ninguna agrupación, movimiento o institución que verdaderamente fomente el arte en la actualidad. Y en aquellos años menos. La gente en el puerto, pues, básicamente se dedica a sobrevivir a través de algún trabajo. Son gente muy linda, son gente muy amable, pero obviamente después de el trabajo lo que quieren es relajarse. Entonces la manera de relajarse en Puerto Barrios es tomarse las cervezas en algún lado, o platicar con los amigos en la esquina, o cuestiones por el estilo. Pero poesía, teatro, cine, pintura, danza, música, todo Se eso para promueve muy ellos poco allá. no tiene ningún valor que exista. Es más, y lo digo ahora después de estar 18, 16 años allá, no solamente no tiene ningún valor, sino que además de eso lo miran con desdén y con desprecio, porque consideran que eso es una pérdida de tiempo. Y la verdad es que no los juzgo mal, porque el problema es que para entender el valor del arte uno debe tener previa una educación. Si uno no tiene una educación previa, definitivamente no puede entender cuál es la significación o el valor del arte. Por tanto, ni los adultos, porque de alguna forma Puerto Barrios existe como una zona sin Estado, ¿eh? El Estado solo la utiliza para saquearla, ¿eh? El gobierno de Guatemala solo la utiliza para saquearla, ¿eh? La portuaria, el puerto, son lugares donde meter la mano hasta el fondo y desfalcarlas, pero no le propician las instituciones necesarias para darle alguna cuestión formativa a la comunidad o de enriquecimiento espiritual. Y en ese sentido el arte es muy importante. Pero como ni sus padres ni sus abuelos lo tuvieron, tampoco los jóvenes lo entienden. Y quiera que no, esto pues se da de esa forma. Ok, mira, vamos a seguir hablando. Yo creo que de tu biografía nos va a llevar un buen tiempo y a ver cuánto logramos abarcar en una hora. Hablemos de tus lecturas. Tu primera pasión, bueno, en algún momento vi yo acá que vos aprendiste a leer en tu casa y casi solo por iniciativa tuya, ¿no? Sin ir a la escuela. Contanos esa parte, ¿cómo Sin ocurrió? ir a la escuela y sin tener maestro. A ver, contanos esa parte, redondeándola de alguna manera. Bueno, como vos sabrás, o como ustedes Es han de saber, importante saber porque es uno de los casos muy particulares que hay, como alguien aprende a leer, pero digamos, a leer no leer los libros, sino que a conocer las primeras letras, cómo este hombre empezó a leer. yo vengo de una extracción de gente de muy escasos recursos. Si nací en el barrio San Antonio, cualquiera que lo conozca ahora, pues dirá, es una cuna de delincuentes, pero anteriormente, pues era algún lugar perdido de la ciudad donde había unas cuantas casitas sencillas. En una de esas nací. Mi parte de mi niñez la viví en la Limonada. Otro Y sí, lugarcito rojo. pues no solamente rojo, sino que en este caso que evidencia mi extracción de clase, ¿verdad? Ujú. Y en eso de mi extracción de clase, toda mi familia dedicaba su vida económicamente activa a actividades que giraban en torno al gimnasio, actividades que giraban en torno al estadio.
Entonces se Procurar dedicaban... resumirlo, porque no voy a tener que ir eliminando. De acuerdo. Por ejemplo, vendían naranjas en el estadio y vendían cigarros en el gimnasio. Ajá, pero ¿cómo aprendiste a leer? Entonces, todos ellos se iban de la casa, cada uno a trabajar en sus respectivas cosas. Y al final solo nos quedábamos los chiquitos, que teníamos menos de 5 años, 4 años, 3 años, que no nos ganábamos la vida. Se quedaban solos en la Nos casa. quedábamos solos en la casa. Y al quedarnos solos en la casa, pues lo único que nosotros teníamos como fuente de entretenimiento, en mi caso, eran los chistes que leían mis parientes mayores. Mis primos. Los compraban y los llevaban a la casa. Sí, los dejaban, Batman, Robin, el Fantasma, la pequeña Lulú, Susi, Citas de Amor, etcétera. Sí, claro. Mafalda, ¿no? Mafalda nunca circuló como... Hermelinda Linda. Hermelinda Linda la conocí después, pero sí, recuerdo, por supuesto, a Aniceto Verduzco y Platanares, ¿verdad? Ajá. Entonces se quedaban en la casa esas revistas y empecé a ¿Calimán no estaba ahí? Por supuesto, de hecho, yo crecí con la idea de que era el pequeño Solín. Muy bien. Paciencia, mucha paciencia, Solín. Ajá. Bueno, el caso es que yo miraba esas figuras y miraba cómo interactuaban. Y al darme cuenta cómo interactuaban, miraba los rostros que estaban enojados y los rostros que estaban más enojados. Entonces se decían cosas agresivas. Uh-huh. Y en algunos casos miraba que los rostros estaban así amables y los rostros estaban también con empatía y miraba que se decían cosas agradables. Entonces fui como... 3 años más o menos tenías. 4. Interpretando las onomatopeyas así como... ¡Alaraño! ¡Uy! ¡Oh! Entonces, mis primos dándose cuenta... Con las nubes, ¿verdad? Donde estaban los globitos. Entonces, mis primos dándose cuenta de que yo estaba interpretando los globitos, me dijeron, mira, esto es una M y esto es una I. Va, ahí dice mi. Y esto es una M y esto es una A. No es que me dieran clases, sino que me dijeron más o menos cuáles eran las palabras y los sonidos que tenían los globitos. Entonces ya pude darme cuenta que decían, wow, pac, boom, va, uy, ay. Y así por esa clase de asociación de letras con más palabras, fui conectando más letras, más palabras, y después de que inventaba yo los diálogos que se producían en los globitos, me empecé a dar cuenta de que podía entender a través de los fonemas, ¿verdad? Las palabras que estaban en los globitos. Y al cabo pienso, al término de un año, tal vez entre los 4 y los 5, yo logré llegar a tener un lenguaje de lectura y escritura completo como para devorar los chistes. Ya entonces ya no me inventaba yo las historias, sino sí me fijaba que Superman era débil por la kriptonita, sí me fijaba que la Mujer Maravilla tenía un lazo que hacía que la gente dijera la verdad, sí me fijaba que Fantomas era un ladrón así elegantísimo y que estaba rodeado de bellas chicas cuyos nombres eran los signos del zodiaco. No sé si te recordás, Piscis, sí, Acuario. Principalmente. Entonces, de esa cuenta, cuando yo tenía 6 años y me mandaron a la escuela, yo ya sabía leer y escribir. A tal grado que me ganaba todas las bolsas de dulces que la maestra ponía en competencia, porque yo ya no sabía, que yo ya sabía leer y escribir. Y pues en igualdad de condiciones me ponía a contestar las respuestas, pero yo me los ganaba todos y fue tan grave mi insatisfacción con la escuela que solo llegué hasta marzo. Y en marzo ya no quise seguir estudiando porque decía yo que era muy aburrido. Entonces me dijeron que no podía ser posible, que tenía que por lo menos que aprobar el grado. Así que me regresaron otra vez en septiembre, pasé 6 meses sin ir a la escuela y me pusieron el examen final y por supuesto lo gané y salí de primer grado. Interesante, pero ese hecho de que hayas aprendido a leer con los chistes es de subrayarlos, de veras que muy, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención porque yo fui lector de chistes también desde muy pequeñito, entonces mi relación también va ahí, y cuando lo vi en vos, qué atinado, dije yo, pero que hayas aprendido a leer, o sea, vos leías primero, entendías el chiste más bien, solo viendo las figuras. Y después narraba una historia y además yo era el que elaboraba los argumentos, ¿verdad? Después fuiste
tratando de entender qué decían y viendo las letras, comenzaste a armarlas, a combinarlas una con otra. Ujú. Brutal. Te Brutal. cuento que algo similar le pasó a Luis Aceituno, por eso que no me parece nada raro. De hecho, en una ¿De entrevista verdad? que le hicieron a Luis Aceituno, él comenta que su gran amor por los cómics deriva de que esa era la alimentación espiritual más importante de su niñez, y ahí es donde aprendió muchos recursos del idioma. Sí, pues interesante, ¿verdad? Hay que recordar que los cómics para nosotros fueron antes que la televisión. Exactamente. Y fueron el complemento de la radio, porque la radio nosotros imaginábamos, pero con los cómics ya nuestras imaginaciones se volvían concretas, se hacían a color y con forma. Exacto. No, olvídate, y yo por eso siempre menciono también a Calimán, porque era mi preferido. Siempre hay un camino cuando se usa la inteligencia. Claro. ¿De verdad? Bueno, después de todo ese rollo, antes de los 13 años te topaste con tu primer reto literario, leer en una vieja edición El manantial de Ayn Rand. Ayn Rand y La luz de vela a la, A la luz, luz de, de la vela. vela. ¿Por qué? ¿Por qué a la luz de vela leías? Porque eso ocurrió en el terremoto. Nosotros vivíamos en Misco, ya habíamos salido de la zona 6, después de la zona 5. Mi tía nos compró una casa en Misco y el 4 de febrero de 1976, pues la casa se cayó. Casi todo Misco se cayó. Pues sí, ¿verdad? Y casi todas las casas de Misco eran de adobe, muchas de ellas de adobe de canto, algunas entonces, de adobe. Pues sí. Entonces, al haberse caído todas las casas o casi todas las casas de Misco, pues pasaron dos cosas. Una es que durante meses no tuvimos luz, porque se derrumbó todo. El sistema eléctrico tardó, ¿qué te digo yo? Tal vez 2-3 meses en volver a funcionar completo. Esa es la explicación. El alambrado eléctrico estaba destruido. Entiendo, entonces por eso te tocó leer con velas. Ahora, como no había luz, entonces ya no escuchábamos la radiola. Ajá. ¿Te recordás que nosotros teníamos una radiola? Ajá. Y luego pues ya no veíamos el televisor, porque aunque sea que solo pasaran actividades televisivas de las 5 de la tarde a las 9 de la noche y que al final terminaba con aquello de cuestión de minutos. Entonces ya no mirábamos, no oíamos radio, ni mirábamos tele. Entonces, ¿qué hacíamos con esas horas muertas? Especialmente entre las, ¿qué te digo? 5 de la tarde hasta las 9, que era generalmente la hora que nos dormíamos. Así que por alguna razón yo me topé con el libro de Ayn Rand, que te digo, en esa edición tenía más o menos 600 páginas. El manantial. Sí, el manantial. Qué excelente. Y de inmediato me atrapó. A tal grado me atrapó que yo, durante esos días, qué sé yo, una semana, 15 días, 20 días, todo el tiempo viendo la luz de la vela. Y a la luz de la vela fue como lo empecé y lo concluí. Y digo mi gran reto porque hasta entonces yo había leído, digamos, las cosas más grandes, las novelas de Corín Tellado Buen Hogar, o las novelas de Caridad Bravo Adams en Cosmopolitan, o algo así por el estilo, que son unas 30, 40 páginas. Ok, seguí avanzando en tu proceso de encuentro con el libro. ¿Qué más leíste después? Bueno, porque por ahí vi también que te conectaste muy bien con Gabriel García Márquez. Sí, y si te das cuenta, y ahí hay, después del manantial, que para mí es una obra que todavía la cargo aquí en la cabeza, ¿verdad? Porque una de las cosas que manifestaba particularmente Ayn Rand es la necesidad de que el individualismo se revele, ¿verdad? Ella venía de Rusia y era la opresión de las masas y la acción de la masa y el dominio del Estado. Entonces ella propugnaba la acción individual y propugnaba la rebeldía individual desde la toma de conciencia, y que la toma de conciencia te tradujera en actos, por ejemplo, explotar un edificio que había sido concebido por Howard Rourke de una manera y lo construyeron de otra. Entonces, él no podía permitirse que su obra fuera vulgarizada de tal forma, ¿no?
O en el caso de Dominique Stanton, que es la heroína de la novela, yo creo que leí hace más de 45 años. Sí, pues. Este, Esa me ese libro. ella es hija de un magnate de los medios de comunicación, me imagino algo así como el Washington Post o el New York Times o algo así por el estilo. Y entonces vive casado con un miembro de la alta burguesía neoyorquina, pero es infeliz. Ya. Al final, para demostrar que también es rebelde en cuanto a tener un matrimonio por arreglo, se toman una foto con Howard Rourke en la cama de él, vistiendo una pijama de él y demostrando así su insatisfacción con el sistema que lo obligaron a casarse con alguien que no quería. Bien. Entonces es un trabajo sobre la rebeldía. Ya, excelente. Avancemos, solo danos títulos, ¿con qué otros libros te fuiste encontrando? Ah, sí, eso era lo que te hacía fuiste, referencia. Te fuiste. Ajá. Eso es lo que quería hacer referencia. Quería hacer referencia de que a lo largo de mi vida las relaciones sentimentales con mujeres han sido muy determinantes. Y en este caso, yo conocí a Liuba cuando tenía como 16 años. ¿Quién es Liuba? Liuba es una mujer que aparece en mi vida ahí por el año 1977, 78, algo así, y con la cual empezamos una relación. Ella es 11 o 12 años mayor que yo y ella tiene mucho gusto por la lectura, a tal grado que tiene toda su biblioteca sobre García Márquez. Entonces, a la par de los besos, pues me compartió sus libros. Y en esto duramos 2 o 3 años, y en esos 2 o 3 años, pues estuvimos leyendo cualquier cantidad de libros y particularmente toda la obra de Gabriel García Márquez. Posteriormente empecé a salir con otra persona cuyo nombre era Lolito. Es este caso de Gabriel García Márquez. Es que aquí mencionás que gracias a ella, pues te acercaste y conociste toda la producción completa hasta ese momento de Gabriel García Márquez. Pero ella también te dijo por qué debía leerse a Gabriel García Márquez. No, ¿No? no, no. Yo pienso que en el año 82 Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel. Y sus obras, si no tienen mucha difusión, empiezan a tener muchísima difusión. Exacto. Yo empecé la relación con él en el 78 y para el año 82, pues estábamos, como bien dicen, en el apogeo de la misma. Entonces, fue una cuestión como concomitante. Y particularmente por el hecho de que ella sentía algún gusto por lo fantástico de García Márquez, por ejemplo, con la Cándida Heréndira y teniendo una cola de clientes eróticos sexuales que se perdía en lontananza, ¿verdad? Ajá. O ponerle, por ejemplo, a Remedios la Bella, que de pronto se va así a una suerte de parucía llena de mariposas. Entonces, esa clase de figuras a ella le gustaba mucho. Las exageradas cosas que ocurrían en la vida y los personajes de los Buendía. Total es que ese amor por los personajes y la imagen de García Márquez, independientemente de que si era grande o no gran escritor, fue lo que a ella le gustó de su literatura y fue lo que me trasladó a mí. Pero coyunturalmente vinieron y le dieron en el 82 el premio Nobel, entonces para nosotros se convirtió, como quien dice, en una lectura de cabecera. Excelente. Bueno, solo títulos, otros libros que leíste después. Te decía que después conocí a esta persona y ella me regaló una biblioteca. Mira, me dijo, yo no sé qué hacer con todos estos libros. Yo sé que a vos te gusta leer, va. Tú me regaló una biblioteca así como esta, mira. Tal vez unos 1500 ejemplares, no sé. Y había de todo. Yo especialmente recuerdo que leí casi toda la obra de Germán Hesse, casi toda la obra de Sartre, casi toda la obra de Cardoso de Aragón, Miguel Ángel Asturias. Por ahí andaba también el otro francés que también fue premio Nobel, ¿cómo se llama? Es que como Francia tiene tantos premios Nobel. De esa misma época, el autor de Sísifo, el autor de La Peste, Camus. Sí. Albert. Sí, Albert. Y pues también habían más alemanes como Goethe, habían poetas como Rilke,
y habían pues muchos títulos. Y en esa infinidad de muchos títulos, obviamente los leí casi todos. Pero además de eso, también había una colección de la revista Selecciones. Y también había una colección de la revista National Geographic. Y también la leí. Y eso ya me hizo a mí, de alguna forma, un lector, no solo mucho más entendido, sino que además de eso, voraz. Voraz. Eso es lo... Aquí en tu biografía dice, a los 35 años había leído mucho más que la media de Guatemala, un país donde la lectura es para soberbios y la ignorancia es moneda común. Había leído muchísimo, pero y precisamente cuando veo esto me recuerdo que, ¿sabes que hace unos días estuvo en Guatemala Vargas Llosa, verdad? Sí. Y Vargas Llosa acaba de lograr un titular en prensa porque en una entrevista él dijo que los pobres leen porque son ignorantes. ¿Qué te parece? Vargas Llosa es un personaje que de alguna forma, mezclado con la senilidad y el aroma de las pompas de la realeza española y cosas por el estilo, o la realeza europea, lo tienen medio loco. Y solamente una persona quien, después de haber escrito muy buenos libros, muchos libros, y ser un extraordinario escritor, se le pueden ocurrir semejantes frases. Entonces quiero ser prudente en mis aseveraciones, pero pienso yo que ya es una evidencia de que no necesariamente uno con los años se hace más sabio, sino como en el caso de él, de pronto retrocede la sabiduría. Pero no puede ser que el pobre no lea porque es ignorante. ¿O es al revés? Lo que él trata de decir es que el que lean los pobres es el resultado de su ignorancia. No es porque los pobres tengan algún gusto particular por la lectura, porque entiendan el valor de las letras, porque la sensibilidad del espíritu esté en conexión con lo que es la sensibilidad literaria o cosas por el estilo. O sea, él quiere considerar que un pobre es un individuo autómata que no tiene la capacidad cognitiva ni espiritual para acercarse a un texto. Está tan limitado por sus mismas condiciones materiales que no es posible que haga estas cosas, ¿verdad? Y en ese sentido yo argumento, en todas las sociedades donde la educación ha sido pilar fundamental del desarrollo, pues el hecho de que seas pobre no tenían el acceso a la educación ni tenían el acceso a las letras. Es más, te lo fomentan, te lo estimulan, y qué bueno. Yo recuerdo que en Guatemala alguna vez existió una biblioteca muy linda y famosa que se llamaba El Porvenir de los Obreros. Y ahí hay una muestra de que también, aún estando en condiciones de pobreza, perfectamente las personas pueden leer, pueden disfrutar la lectura, pueden entenderla y es más, pueden escribir, como ha ocurrido muchísimas veces. Sí, pues, pienso que fue un disparate lo que dijo Vargas Llosa. Va, excelente. Concluyo esto diciendo que tenés tu título de licenciado en Sociología, un diplomado en Derecho Consuetudinario Indígena por la USAC, también una especialización en Enseñanza de las Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Vamos a encontrarnos acá con los amigos que nos saludan. Ahí está María Candelaria Jarquín. ¿Cómo estamos, María Candelaria? Es de Nicaragua. Ah, qué bueno. Saludos. Hasta la tierra de Darío. Saludos. Sí, sí. Dice que no está de acuerdo con vos. Qué bueno. Veamos. Cuando dice que si no tienes educación no apreciarás el arte.
Hay veces que eso se va aprendiendo en el transcurso del camino de la vida y otras veces eso es nato. Bueno, ahí está su propio testimonio. Él sin educación aprendió, dice, vos aprendiste empezando por propia iniciativa, ¿verdad? Y se cultivó. Entonces el ser bajo de recursos nada tiene que ver con el cultivarse. Difiero ahí, dice. No pretendo establecer una polémica porque obviamente esta no, esta circunstancia no da para eso. Ajá. Pero en todo caso debo decir que la sensibilidad es una cuestión innata del ser humano. El que uno sea pobre o rico no lo hace insensible. La agudeza es una condición innata también del ser humano, la creatividad es innata. Entonces, el hecho de que el arte se haya convertido en una cuestión de élite y que esta cuestión de élite se estime que solamente pueden llegar a aquellos corazones elaborados en la exquisitez, me parece que es parte de ese discurso de la visión estructuralista del sistema, la diferenciación de clases y el hecho de que al estar estableciendo una estructura social donde solamente los individuos con determinado nivel pueden pensar, pueden crear, son sensibles al arte, pues es un error en este caso del análisis del pensamiento de ese tipo. Es obvio que lo único que hace diferente a una persona en cuanto a sus capacidades de poder realizarse son las condiciones determinadas, ¿verdad? Si a una persona X no se le da escuela, no se le da buena alimentación, etcétera, etcétera, no es posible que nosotros querramos que a los 30 años sea un ciudadano muy productivo y extraordinario. En tanto que si a otro le damos zapatos, comida, buena educación, estudio y demás, pues sí consideramos que va a obtenerse mejores frutos. Pero en este caso no es que A sea mejor por ser pobre y B sea mejor por ser rico, sino simplemente porque las condiciones imperantes no dan para que los dos estén en igualdad de condiciones y por tanto los dos puedan producir los mismos frutos. Okay. Insisto, no pretendo polemizar, pero me agrada mucho que nos esté mirando, me agrada mucho si usted no está de acuerdo con mi punto de vista, y por supuesto yo le tengo mucho cariño a Nicaragua, he estado varias veces allá, he compartido con la gente nica en diferentes ciudades, y un saludo y un abrazo a los nicaragüenses, y espero que en la brevedad del caso encuentren una solución posible y que se anule ese conflicto tan terrible que están teniendo. Yo fui orteguista en la época de la revolución, pero no soy orteguista en este momento. Y considero que si los ciudadanos nicaragüenses no están conformes con su modelo de gobierno, ustedes tienen la obligación de responder, de decidir qué es lo que quieren hacer y de hacer lo que sea necesario para lograrlo. Saludos desde Guatemala. Un abrazo, María Candelaria. También agradecemos a Rosita Guzmán por unirse y Leonel Solórzano siempre está ahí atento, dice. Pues saludo, Leonel. Sinceramente, me gustaría que alguna vez todos los que podemos acercarnos un poco aquí a Rómulo tuviéramos alguna clase de encuentro, un foro, un conversatorio y disfrutáramos además de la vía de las telecomunicaciones, pues también algunas actividades presenciales. Y pues qué bueno que nos estén viendo y qué bueno que nos escuchen. E insisto, si por alguna razón no están de acuerdo conmigo, magnífico. La idea no es venir a convencer a nadie. No, y además no se espera que la gente siempre esté de acuerdo con uno, claro, porque somos diferentes. Bueno. Tañigui. Es una novela, bueno, que la escribiste estando en Izabal, en Puerto Barrios. Sí, no? Claro. Sí. El personaje central es alguien de la Buga, de Livingston, Tañigui. ¿Qué significa Tañigui? Es una voz Garinagu. Garinagu es el nombre del pueblo, Garífuna es el nombre del habla. ¿Cuál es?
explícanos esos términos, porque no es popular el garínagu. Sí, no es popular. Lo que Más ocurre es uno que, dice la buga, o bueno, el primero, el Livingstone. La buga es el nombre que han usado ellos. así es. Lo que ocurre es que yo escribí con anterioridad un libro que se llama Kalipunan Soul y está escrito Kajiponan Soul. Es idioma caribeño. Es Caribe Arahuaco. Resulta de que un montón de diferentes afrodescendientes se asentaron en un extremo de la isla San Vicente, que en ese entonces se llamaba Yurumén. Pasado el Yurumén. tiempo, se fusionaron con los Caribe Arahuacos, que también son conocidos como Caribe Rojos, y crearon una sola etnia. Esta etnia adquirió el color y el pelo rizado de los afrodescendientes, pero por la relación materna, o sea, la madre del hijo, a la lactancia, etcétera, se quedaron con el idioma. De hecho, el garífuna es un idioma cuyo 95% es de origen caribe arahuaco, no afrodescendiente. Y el nombre con que se identificaban ellos como pueblo son los galíponan. Estando ya en Livingstone. No, los caribes, los garibes. Ya. ¿Cómo se identificaban ellos? Nosotros somos los calíponan. Caliponan. Nosotros somos los calíponan. ¿Y qué significan los calíponan? Nosotros somos de esta tierra. Y se referían al Caribe, al arco de las islas, al mar interior y al istmo de Centroamérica. Nosotros somos los calíponas, nosotros somos los hombres de esta tierra. Entonces, esa voz castellanizada pasó a garípona, garínagu, garífuna. Se fue transformando, evolucionó. Y sufrió diferentes semantizaciones en virtud de los cambios que se dieron geográficos, culturales, a lo largo de 4 o 5 siglos. Entonces, nosotros los conocemos más por garífunas porque la mayor parte de nosotros no sabemos ni conocemos de quiénes o de dónde o cómo se formó esa etnia afrodescendiente en Guatemala. Pero si nos acercamos un poco a ellos, sabemos que ahora, en la actualidad, ellos se identifican como pueblo garínagu. ¿Y cómo ese pueblo llegó a ocupar esta área de Guatemala? Ahí está escrito en el poema Kalipunan Sur. Explícalo brevemente. Todos los afrodescendientes consideraron que Yurumén era un santuario. Hay una historia de un barco que se produjo un motín. Repitamos, Yurumén es, ¿cómo se llama? El actual San Vicente. El actual San Vicente. Una colonia británica. Una isla británica. Solo hablan inglés. Entonces, en un extremo de la isla vivían los caribe arahuacos, que eran, como quien dice, los habitantes originarios. Todos estos afrodescendientes que venían de Togo, de Liberia, de el Congo, de Sierra Leona, de Ghana, etcétera, porque por ahí era donde se comerciaban con todos los esclavos negros, que llegaron a este lugar no tenían una cultura común ni un idioma común, pero se hicieron con una cultura común y con un idioma común en cuanto se produjo una fusión. Por supuesto, la fusión se vino produciendo desde el siglo XVII, a lo largo del 1600. Continuó hasta el siglo XVIII y en el siglo XVIII existe un interés por la corona inglesa de esclavizarlos, pero ya no como afrodescendientes ni como caribe arahuacos, sino como garífunas. Entonces se da una guerra de guerrillas. El líder de ellos se llama Satuyé y la esposa, que conformaba alguna clase, como quien dice, de realeza garífuna, se llama Barauda. Toman las armas y con lo que pueden empiezan a atacar a los ingleses. Al final, por la capacidad bélica y la calidad de las armas, ganan los ingleses. Y entonces matan a todos los que hacen la resistencia y expulsan al resto. Y ahí es donde se da una diáspora. Y esa diáspora permite que los garífunas, ya constituidos como una unidad cultural, se van asentando en el norte de Colombia, en Portobelo, Panamá, en La Guaira, Costa Rica, en
Bluefields, en Puerto Cabezas, en todo el litoral de la costa atlántica hondureña, por supuesto en Livingston y también en Belice. Ahora, ¿qué elemento de carácter antropológico puedo yo determinar para que esta tesis sea sustentada? En todos esos lugares donde ellos llegaron y se acentuaron, hay una guaira. Una guaira. Guaira. Como la abeja reina. No, guaira es un nombre como, digamos, los israelitas le dicen a Canaán. Canaán en la tierra prometida. Porque ellos consideraban que el lugar a donde tenían que ir era la tierra prometida, era Agualira. Interesante. Los caribes arahuacos, ya constituidos en carífunas, consideraban que la tierra prometida, porque ese era el origen de ellos, ¿verdad? Era la Gualira. Entonces la Gualira se tradujo en la Guajira en el norte de Colombia y en esa semantización a través de los siglos en Guaira. Y hay una Guaira en Portobelo, y hay una Guaira en Limón, y hay una Guaira en Nicaragua, y hay 3 o 4 Guairas en Honduras, hay una Guaira, por supuesto, en Livingston, y hay otra Guaira en Belice. Y entonces, cuando ya haces, digamos, la explicación de cómo se fundaron las Guairas, te das cuenta que son asentamientos de esta diáspora de negros y redentos que a través de ellos lograron tener una esperanza, asentarse en un lugar y continuar como pueblo la historia de su vida. Interesantísimo. Y esto, la Guaira, por un lado, pero la Guajira hasta tiene un temón musical. Por supuesto, de hecho, y no te estoy diciendo que, digamos, cuando Carlos Vives dice, porque el otro día vi una entrevista muy interesante con Carlos Vives, que la música colombiana arranca de 3 raíces fundamentales, que son los caribes arahuacos, los africanos y los europeos. Y entre los europeos habla de alemanes, se habla de españoles y habla de holandeses. Y en este sentido, él sostiene que la cumbia se inició como movimiento en 1750 o algo así. Había una mujer de nombre Margarita y era, como quien dice, la heroína de todas las cumbias. Por supuesto, era una mulata. Entonces, cuando esto se evidencia a través de la música, que sería la antropología musical, sería conveniente que leyeras el libro Calígula Soul, porque ahí explico con más detalle cómo lo conseguimos. Entonces, sí, pero es que aquí es para que quienes están con letras en directo no reciban claro, el Calígula Soul es una construcción histórico-cultural del proceso que vivió el pueblo garífuna en su construcción, luego en su asentamiento en la isla de Churumén y luego en la diáspora que sufren por la persecución europea en virtud de que los quieren reesclavizar. Bueno, te decía eso solo porque te lo he estado preguntando, no para que yo lo vaya a buscar después, sino que para que lo conozcan. Sí, por supuesto. Estabas hablando de lo de la música, ¿verdad? Entonces, él hace una arqueología de la música. Y esa arqueología de la música me permite entender a mí que precisamente la arqueología del pueblo caribe negro se construye a partir de la arqueología de la música, de la arqueología de la danza, de la arqueología de la literatura y de la arqueología particularmente de la palabra, porque en este caso la palabra original en Caribe arahuaco es gualira. La Gualira es el Edén, la Gualira es Canaán, o sea, es la tierra prometida, porque los caribes arahuacos tenían su propio cuerpo de deidades. Entre ellos estaban Malcu, que era el dios del maíz, entre ellos estaba las Mujuruyas, entre ellos estaba otros más. Ajá. Pero la tierra prometida de ellos era Jepira. Y ese Jepira es una resemantización de Gualira. Entonces, Gualira, Jepira, Guajira y Guaira son palabras que se van transformando a través de los tiempos y de la evolución de los pueblos y las culturas, pero que corresponden al área geográfica del Caribe. Al llegar a la casa voy a ir a buscar ese tema musical donde dices, Guajira, qué brutal. Bueno, la novela es pequeña, se disfruta dependiendo del tiempo que uno tenga, la puede leer en un solo día, 2 días o en una semana. Suavemente, tiene
una exquisitez. El negrito este es extraordinario. Hay protesta en la novela, hay mucho amor, hay mucho morbo, etcétera, etcétera. Te voy a pedir para que los amigos de Letras en Directo también puedan saborear partes. Entonces, del inicio te voy a pedir una pequeña lectura en este momento. Después vamos a conversar de otros temitas por ahí y vamos a leer otro fragmento nada más. ¿Sí? De acuerdo. Por favor. Al Acá principio. del principio este que se llama Yuhu, el Army. Unas dos páginas tal vez. Vamos a hacer la campaña. Listo. ¡Yujú! ¡El Army! Me encantó eso de que me dieran en el asalto a Fallujah. Ya llevaba 2 años enlistado en el Army y salido a muchas operaciones, pero no había experimentado un momento así. Un tiro de francotirador a la altura del cuello y el otro cerca del muslo, casi por donde pasa la arteria femoral. La adrenalina corriendo dentro de mí a chorros. Por poco me voy al hoyo. Pero más me encantó cómo los gringos atienden a sus heridos. Uno es un soldado come mierda, sin algo de lo que realmente puede enorgullecerse hasta que no le pegan un tiro. Y a mí me pegaron 2. Así que hasta una medalla de honor al mérito me gané. Me sentí importantísimo por primera vez cuando el jefe del batallón exigía a gritos por su teléfono que me sacaran de la zona de combate. 4 o 6 de mis compañeros se remolinaban en torno a mí tratando de cubrirme. Y cuando llegó el helicóptero o ambulancia, todo el mundo sobre mí atendiéndome, preocupados por mi vida, manejando mi estado de gravedad. Nadie estaba pensando en ese momento en mi piel oscura, mi apellido o el barrio donde nací. En esos momentos yo solo era un glorioso soldado americano caído en combate y estaba siendo atendido como me lo merecía. Cuando llegamos a Bagdad, los médicos dijeron que no me podían atender bien. Mis heridas eran de alguna gravedad y requerían de ciertas operaciones quirúrgicas y especialmente de reposo. Entonces me enviaron a Alemania y ahora heme acá en este hospital, que más parece hotel, con más limpieza que nada, nítido, y un personal de lo más atento y solícito. Me bañaban completito los primeros días, me ayudaban a ponerme la ropa, me afeitaban cada semana y todo el tiempo estaba envuelto en sábanas blancas, suaves y calentitas, porque acá en Alemania también hace frío. De cuando en cuando subo la mirada hacia el techo y pienso en todo lo que ha ocurrido con mi vida, hasta el grado de no creer que si alguno de mis ancestros lo hubiera vaticinado, yo no hubiera creído que viviera tanto y en tantos lugares. Full. Tañigui. Pues te decía que es una palabra que tiene 3 acepciones, es de origen garinagú y significa 3 cosas. Significa corazón, significa el lugar sagrado de la iglesia y significa la energía que mueve todas las cosas. Entonces, es cuestión de cuál es la acepción que más te guste para acercarte al contenido de la novela. Excelente. Bueno, ahí la novela arranca donde Ricky o Ricardo, el personaje nacido en Livingston, pues se había enlistado en el ejército norteamericano y fue enviado a Bagdad, a Irak, ahí a Fallujah, ¿verdad? A pelear. Así arranca con esos tiros que recibe en la nuca y en el muslo. Excelente. Arturo Serna, gran músico de Chiquimula. Guillermo está ahí con nosotros también. Ruth Baides. Saludos, Arturo. Saludos, Ruth. La poeta Ruth Baides. Leo de Soulas. Mi buen amigo Leo. Yo Leo. Gracias a todo el mundo. Vos sos promotor cultural. Apareciste allá en Izabal, te quedaste en Puerto Barrio, te has convertido en un porteño. ¿Cómo ha sido esta tu relación con la comunidad afro?
¿Cómo has logrado asimilar tanta información de los garífunas, de los buganos? Porque en la novela se nota perfectamente que conoces el ambiente como narrador, pues, ¿verdad? El Está escrito narrador, en primera persona, el ¿no? narrador, ajá, el narrador deja entrever que conoce perfectamente el territorio de los personajes y cómo piensan. Claro, dos cosas. Como te digo, yo nací en el barrio San Antonio y crecí en La Limonada. Para mí la capital fue un lugar difícil de ser. Yo sentía que las características de la discriminación, la descalificación, son muy propias de Guatemala, ¿verdad? De la capital. Y entonces yo, aunque ya hubiera ido a la universidad, o aunque escribiera libros, o aunque pensara con algún nivel de relativa inteligencia, siempre sentí rechazo aquí en la ciudad. La gente que es oriunda de la capital, pero que tiene otro estatus económico, que a mi edad, digamos, cuando iba a la universidad, ellos iban en carro o cosas por el estilo, yo miraba el color de mi piel, con la de que algunos son más blanquitos, pues toda esa discriminación yo nunca me la logré sacar totalmente. Con todo y que soy uno de los formadores del Festival del Centro Histórico y que obviamente 37 años de mi vida están pegados con la capital. Entonces cuando llego allá me doy cuenta de que allá no se fijan que mi color de piel es un poco más oscura, de pronto es más clara, ¿va? Es más, me dicen que soy capitalino. Y de inmediato como me ponderan capitalino, dicen pues es más ilustrado, tiene más lecturas, etcétera, etcétera. Y entonces me asimilan. Y me asimilan en una condición de gusto. Vénganse para acá, ustedes de los nuestros. Vamos a hacer una lectura de poesía. Vénganse para acá, vamos a hablar sobre la pintura de Guatemala. Vénganse para acá, cuéntenos un poco sobre qué piensa sobre los partidos políticos. Esa clase de condición que tanto yo buscaba, el reconocimiento en la capital, que nunca lo he llegado a obtener, de inmediato lo obtuve en Izabal y particularmente lo obtuve en Puerto Barrios y Livingston. Entonces, yo vengo de un viaje por toda la costa del Caribe centroamericano y a mí me es común la cumbia, me es común el mambo, la champeta, el reggaetón, y yo he vivido con diferentes comunidades en el norte de Colombia y en todo el istmo centroamericano. Y cuando llego allá, pues me siento en casa, porque lo que yo había reunido a lo largo de 2 o más años de estar viajando por esas regiones, me encuentro que ahí es lo mismo y me siento cómodo y comparto. Y cuando dices que, ¿por qué conozco? ¿Cómo conozco? Es porque yo he estado en muchos velorios en Livingston, ¿verdad? Y por supuesto que no se parecen a los de Guatemala porque ahí nadie está llorando, ¿va? Sino todos están cantando, están chupando, están bailando. Sí, la cultura. Es una cosa diferente, ¿va? Pero quiere decir que vos, tu sede, tu lugar permanente, no es solo Puerto Vallarta. Has estado mucho allá en Livingston. Sí, de hecho, uno de los primeros trabajos que hice para adentrarme en la cultura garífuna desde el punto de vista académico es una revista que se llama la revista de El Bicentenario. La revista del Bicentenario son en el 2002 los 200 años que se cumplen de la llegada del pueblo garífuna. Entonces yo me fui a vivir 3 meses a Livingston y en esos 3 meses yo desayunaba en la playa, almorzaba en la playa, cenaba en la playa, a veces dormía en la playa. Comiste mucho pescado ahí. Sí, bailé en cantidades, bebí mucho Gifiti y pues fui a partidos de básquetbol con ellos y bailamos en los diferentes lugares. Pero esa es una de las tantas veces, a tal grado de que cuando yo terminé de construir esa revista, me gustaría tener un ejemplar acá como para enseñárselo. Yo soy el autor del 99% de los textos. Uh, Explico cómo se hace una canoa, cuento cuál es la cocina garífuna,
Hablo sobre los héroes negros, explico el origen del pueblo, hablo sobre la semántica de las palabras, explico el asunto de los bailes. O sea, el origen de tu conocimiento es esa convivencia con ellos en el sitio. Pero ahí te das cuenta de que yo tenía 2 años de viaje en diferentes comunidades afrodescendientes desde el norte de Colombia y en todo el istmo centroamericano. Ajá. O sea, no es una cosa así que venga yo y conozca de primera fuente la comunidad garífuna, sino eso viene a ser como que dice el colofón que me da las llaves del palacio. Ah, sí, ahora ya sé cómo es la cosa. Con todo y que te voy a decir, si me consideraras a mí un experto, como una amiga me dice, mira, vos sos experto en afrodescendencia en Guatemala, yo no me animaría a decir que soy un experto. Yo me animaría a decir que soy un conocedor, porque hay muchas cosas que no conozco y algunas cosas que no entiendo. Por ejemplo, el asunto de los chugús o de los dugús, que son ciertas celebraciones rituales que tienen ellos en comunicación con sus ancestros, hay algunas cosas que escapan a la racionalidad. Y ni el papel de sociólogo ni el papel de antropólogo quiero hacer ninguna clase de suposiciones ni suplanteamientos. Yo respeto mucho eso y ni siquiera en este caso voy a hacer una clase de comentarios. Pero quiero decir, de que los conozco un poco, que me denomine experto, definitivamente que no. Ya, pero bueno, esa convivencia y esa cercanía que has tenido te ha permitido conocer muchísimo de ellos. Y este libro pues contiene bastante historia. La misma discriminación de la que vos hablas, pues la sufre el personaje cuando se viene a la capital, porque es el primer lugar donde sale de la Buga y se viene a la capital, Sí, ¿verdad? este es el primer lugar. Ajá. Que sale Sufre esa discriminación y también el concepto que el narrador deja acerca de esa diferencia que hay entre vivir en la capital de Guatemala y vivir en los Estados Unidos. ¿Cómo se siente el latino, digámoslo así ya ampliándolo, ¿verdad? Viviendo en Estados Unidos y en el caso del negro, viviendo en Guatemala, cómo se le discrimina acá y cómo es de diferente viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Porque allá la comunidad, el narrador también asienta acá el porcentaje de negros que vive en Estados Unidos, por lo tanto en Estados Unidos es normal, ¿verdad? Si Rómulo Mar y Gustavo García los instalan hoy en Estados Unidos, les dicen Hispanic shit, go home. Sí, ¿verdad? Bueno, pero si llegan un par de garífunas y se quedan mudos, cualquiera puede decir que son de Nueva York, que son de Washington, y como algunos de ellos especialmente hablan inglés, entonces no sienten el mismo nivel de discriminación que nosotros podríamos sentir, y es más, se sienten mucho más cómodos, a tal grado que yo me animaría a decir que la comunidad de los garífuna en Guatemala, como sienten que el Estado los mira de espaldas, ellos piensan que sus íconos más importantes son Marcus Garfield, Michael Jackson, Jordan, Barack Obama, Ofra. No tiene nada que ver con ellos, no incide nada con ellos, pero se sienten más identificados ellos desde su cultura y su coloración de piel y la negación que tiene el Estado con respecto a las minorías, que perfectamente a ellos no les importa quién fue Atanasio Tzul, ni quién es Lalo Tzul, ni nada de eso. A ellos les importa qué es lo que está haciendo en este momento, pues, LeBron James, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿cómo vivían los garífunas al principio y cómo ha ido cambiando la vida en Livingston? Está acá. También cómo llegaron las enfermedades, esa relación que tenían los negros con las turistas, ¿verdad? De hecho, relaciones sexuales que están abiertamente descritas en el libro, que también es otra de las sabrosuras que tiene. Y mira, a propósito de eso, sí, esa cercanía que tenías con los buganos, se desmitifica o no el que el pene del negro es exuberante. Pues
Para ¿No lo decirlo viste? en palabras simples, sí. Sí, Los negros la tienen más grande. va. Para decirlo de forma simple. Ahora, esta clase de mito con respecto al funcionamiento difiere de experiencias a experiencias, tanto europeas como guatemaltecas tienen la fantasía de que ir a Livingston y tener una aventura con un negro tal vez sea una experiencia sexual extraordinaria. Y la verdad que los garífunas y los no garífunas podemos tenerla pequeña, mediana o grande, pero el tamaño en realidad no es tan importante como el uso que le des. Ajá. Y en ese sentido yo he escuchado de voz de muchas mujeres que me han dicho que fueron a tener su experiencia sexual afrodescendiente, me dijeron que no, que fue Así. una papa sin sal, que solo me la metió y ya se la sacó y terminamos rápido y no sentí nada importante. Ese es un mito. Pero mientras el mito no se devela, que en este caso se develó a través de la experiencia de ella, pues Ajá. obviamente se van a seguir manteniendo, no sé qué tanto tiempo, pero aún dentro de las mujeres, ellas mismas se reafirman como tener atractivos varones, en tanto que las mujeres buscan su anaconda. Ajá. Esa es la forma así sutil Ajá. con que ellas se refieren a la longitud del pene de sus parejas, ¿no? Ya. Las mujeres que no, las mujeres que vienen acá vienen en busca de su anaconda. Sí. Bueno, hay también acá en el libro un instructivo para que el acto sexual sea efectivo, ¿verdad? Pero también esa es una charada garina, Hugo. O sea, por ejemplo, como durante algún tiempo el turismo sexual Ajá. les hizo sacar como que dice artilugios Exacto, para poder... para poder tener más éxito. Muchos de ellos se los llevaron a vivir a España, las mujeres ya blancas embarazadas, otras los mandaron a traer, otros se casaron se aquí. quedaron esas turistas a vivir un buen tiempo con ellos ahí a Hay una disfrutar. señora de apellido Orejas que ahí vive con Marcus Mena, ¿no? Con todo y orejas. Entonces, pero lo que quiero decir es que es terrible el estilo de vida bucólico a la orilla del mar que tiene Garífuna o que tenía hace unos 30 o 50 años comparado con vivir en una ciudad y una ciudad europea. Entonces, cuando ya les ponían el ataché en la mano, cuando ya les ponían la hoja para que fueran a hacer una solicitud de empleo, cuando les ponían una tarea de tal hora a tal hora, ninguno funcionó. Y no funcionó, y aquí es uno de los propósitos de la novela, ¿no? Desmitificar un poco eso de que, así como nosotros desde el indio es tonto, el indio es bolo, el indio es sucio, el indio es ladrón, no tiene la culpa el indio, sino que lo hace su compadre, también de los afrodescendientes decimos, ¿va? Los negros no les gusta trabajar, los negros son huevones, los negros lo único que quieren es chupar y coger, los negros solo son buenos para bailar. Y ahí también yo lo quiero identificar. ¿Por qué? Porque en primer lugar no es cierto. Pero obviamente, si vos estás en unas condiciones socioculturales tales y las trasladas al otro, no vas a poder sobrevivir, en la mayor parte de los casos, al rayo, sino que tenés que sufrir un proceso. Ese proceso lo viven con mayor facilidad en Estados Unidos, por la presencia negra que hay ahí y por el estatus que tienen. Pero en Europa no. Y entonces muchos volvieron fracasados. Ahora, cuando te hablo del instructivo, es el instructivo que ellos en su imaginario inventaron. No es que yo haga un catálogo de cuáles son Pero las es que, mayores habilidades para tener sexo con una mujer. ajá, es que es ubicándolos en ese momento, esa época en la que pues floreció, digamos, Livingston como un lugar turístico y lo fueron descubriendo los europeos y fueron apareciendo Y ahí también nosotros, los guatemaltecos. y también nosotros, pero entonces el caso es que las francesas, las italianas, Españolas. las belgas y todas llevaban dinero y en busca de experiencias, en busca de droga y en busca de negros. Algunos casos de sexuales. embarazarse Y también. entonces ese encuentro entre ellas y los negros, entonces se explica acá, ellos tuvieron que, bueno, estaban recibiendo, les estaban pagando de alguna manera Sí, las claro. europeas, entonces por eso dice el narrador que pues hasta inventaron unas formas que supuestamente eran mejores para hacer el sexo, ¿verdad? Sí. Para quedar bien. Bueno, es un libro
realmente interesante. Hay de todo acá y hay romanticismo. Te voy a pedir, prácticamente nos vamos a ir ya instalando en la salida, mi estimado Gustavo García. Y para ello, solo vamos a ver que Brenda Solís Fong nos envía saludos. Saludos, Gustavo, dice. Un incansable de la literatura, hoy en Puerto Barrios, gran pluma. Gracias, Brenda. Mira, recién acabo de leer ese tu libro de los nudos. Por cierto, y venía yo de Quetzaltenango para Guatemala y pues, como siempre cargo mi librito. Resulta que conseguí allá de la editorial Poe tu libro sobre los nudos y me encantó. Algunas cosas más que otras, pero algo que me di cuenta es que estamos envejeciendo, ¿verdad? Vos y yo nos conocimos cuando teníamos alrededor de los 25, 30 años por ahí, y éramos jóvenes, guapos, y por ejemplo en mi caso, bien dentado y con una larga cabellera. Y ahora heme acá, mira, gordo y calvo. Y Bueno, una de las notas, permíteme, porque sí me parece interesantísimo que Brenda esté ahí, que me interesó es que este libro tuyo es un discursir sobre el sentimiento y la nostalgia que la vejez en la mujer y en la relación de pareja se da, pero lo decís con tal gracia que en lugar de ser lapidaria la vejez y las relaciones de parejas se convierte en algo así como de un bonito sentimiento que con el paso de los años a todos nos tiene que ocurrir. Gracias por tu lectura, Brenda. Gracias por estar con nosotros. ok, mira, te voy a pedir que nos tires 3 páginas Muy bien. de este capítulo que se llama Cristina. Es una delicia. Romanticismo. Después de mis heridas en Faluya y mi estancia de restablecimiento de salud en Alemania, pedí mi reenganche en el USA Army, pero ya no en el frente, sino que aprendiendo algún oficio en alguna de las salas del ejército asentadas en Europa. Por mi hoja de vida y mi políticamente correcto ser un negro de Guatemala, me dieron otros 2 años de enganche en el USA Army. Fue tiempo de trabajo sin sobresaltos, horarios y tareas regulares, soldando metales, bajando y subiendo motores, reparando blindajes, trabajando en partes metálicas que serían aerotransportadas. Tiempo de lecturas filosóficas alemanas. Me encantaron Nietzsche y Schopenhauer. Leí casi con humor Mein Kampf. Fui al cine muchas veces y aunque no soy devoto de ningún cineasta alemán, traté de ver a los clásicos y entender la diferencia entre el cine europeo y el hollywoodense. Tiempos de Oktoberfest, fiesta típica alemana, casi tan sagrada para los alemanes como la Semana Santa en Guatemala. Tomé muchas cervezas y comí muchas salchichas alemanas y picado repollo con mayonesa ácida. Si no hubiera sido porque mantuve mi régimen de ejercicio, casi como en el pelotón de entrenamiento, me hubiera puesto obeso de tanta buena vida. Ya no me interesé por las mujeres. De todas formas, las modernas mujeres alemanas nunca han sido de mi gusto. No eran de mi gusto antes, y lo de los acostones ya no era mi estilo. Las Gretchen, putas o pías estaban totalmente fuera de mi radio de acción. Las miraba como mirar hombres alemanes, grandes, fornidas, autosuficientes. Especialmente eso, autosuficientes, secas de espíritu y gracia, y con mucha actitud de competencia. Definitivamente mi estancia en Alemania, en mi reenganche más bien fue tiempo de medir y pesar mis pasos. Lo mejor que se me ocurrió fue pensar en la negrita linda con quien nos bañábamos desnudos en las playas de la Buga, después del almuerzo o los fines de semana en los 7 altares. La patojita que con un chiflido llamaba y siempre estaba ahí preguntándome detrás del cerco de ficus de su casa, ¿qué querés, negro? Con ese dejo, como si fuera mi mamá. ¡Vamos a los altares!, le preguntaba yo. Le volvía a preguntar y a gritos me contestaba, no puedo, negro, es muy lejos, negro.
Y agregaba pícara: vamos a que eches pues. Bajaba la carita y sonreía. Después, como queriéndome despertar de mi soncera, me gritaba: negro, te gano una carrera. Casi siempre me la ganaba, hasta que tuve 14 años y me crecieron las patas 20 centímetros más que a ella. Desde entonces no me mandó más como si yo fuera chiquito, ni me retó a las carreras, ni a las peleas con arena. Pero siempre disfrutaba chapotear agua conmigo, en cualquier poza por donde dispusiéramos ir a jugar. Era mi novia de siempre, la niña del barrio, la que se vistió con el vestido más bonito que había en todo el pueblo cuando me gradué de bachiller. Un vestido que recuerdo perfectamente como una visión. Un vestido color lila, muy suave, de tela como de velo. Le llegaba más abajo de la rodilla, con un peto blanco y unas mangas vaporosas que se difuminaban entre el morado intenso y el lila suave. El remate del traje eran unos zapatos blancos de elegante corte y un arreglo de blancas orquídeas en el pelo. Esa noche de mi graduación de bachiller, a mis 19 años, como premio especial, que ni por mi cabeza pasaba, se me ofreció en la playa, tal como había venido al mundo, desnuda y tímida, con la pureza de una entrega aún más que el llano amor. Una silueta negra de mujer perfecta que tenía como telón de fondo un mar apenas en movimiento, y la luna, una luna hermosa de octubre, amarilla, grande y bobalicona, para que yo fuera feliz mientras me abrazaba y me besaba como solo puede hacerlo una mujer enamorada. Ahí nos quedamos con esa mujer enamorada en la playa con su negro. Gracias, Gustavo García, por haber venido, habernos traído tu vida y tu literatura, la sabrosura de esta novela Tañigui. Buena onda, ¿oíste? Pues muchas gracias, Rómulo, y muchas gracias a ustedes, ¿verdad?, por el tiempo que se dedicaron a estar con nosotros. Confiamos en que en el camino y en diferentes tiempos volvamos a coincidir en este maravilloso mundo que es la literatura. Gracias y gracias Bien. a vos, Rómulo. Bien, gracias a vos. Se cuidan bastante. El próximo sábado viene Enrique Noriega, Premio Nacional de Literatura.